Bueno, vamos a comenzar el video de hoy. Comiencen a agregarse. Vamos a esperar que se vayan agregando algunos. Vamos a pedirles que le den like o me gusta pues al video, tanto en YouTube como en Facebook. Vamos a solicitar que le den like al video o me gusta. Se hace necesario para poder monetizar. A veces los sapos dicen, están pidiendo como que monetizar. Monetizar es un derecho, estamos en Estados Unidos. Este trabajo requiere horas de dedicación. No es estar hablando mierda como hablan los sapos allá, que solo repiten lo que dice la chamuca, como lora tartamuda. Bueno, a esperar que se agreguen pues. Denle like al video. Por favor, denle like. O lo que es lo mismo, me gusta. Todos les voy a solicitar. De todas maneras, el video, la cuenta está... oye, ¿qué pasó, Raúl? Denle like al video, por favor, porque necesito monetizar. Está pidiendo, dice. Como que sí, es que hay tontos, ¿verdad? Hay tontos. Bueno, aquí a los sapos, como nadie les para bola, ellos dicen que lo único es la joyita y las 200 varitas, ¿verdad? Bienvenido Raúl, bienvenido Hernaldo, bienvenido Sergio. Bueno, vamos a esperar que se conecten. Vamos a poner la canción de clavar. Tenemos un pegoncito ahí. Vamos a solucionarlo. Balazo. No sé qué pasó, algo pasó ahí ahorita. Bueno, ahí va. Bienvenido Alvin, bienvenido Enrique. Prometiste un canal, un sueño interoceánico, pero solo quedó un charco. ¡Qué fiasco titánico! Daniel, qué viejo tan ridículo. Te orinas en los pantalones, qué espectáculo. Robaste bancos, mataste a tus hermanos. Vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Un satélite espacial, qué gran fantasía, pero solo vimos humo, qué gran ironía. Huyendo del combate, qué cobardía, ahora te escondes en tu búnker, qué agonía. Daniel. Edmond, bienvenido. Mataste a tus hermanos, vendiste a tus compañeros, qué actos tan inhumanos. Violador, asesino, ladrón sin par, tu nombre es sinónimo de maldad sin igual. Pero el tiempo pasa y la vejez te alcanza, ahora eres solo un viejo. ¡Qué triste danza!
Tu historia es un desastre, un payaso triste, qué contraste, pero la justicia llega, no lo dudes, y tu nombre será sinónimo de deshonra, que lo recuerdes. Luis, bienvenido. Ya están llegando. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, saco y rajo. Con el chino Enoch, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Por supuesto, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Viva Nicaragua, pronto libre. Este mes es un mes un poquito, a veces hasta, no sentimientos encontrados desde el punto de vista ideológico. Hoy les traigo una foto cuando estábamos en la guerrilla, que éramos un poquito, y nos habíamos bajado a las dos últimas insurrecciones. Ahí se las voy a enseñar, pero no la traigo solo porque me miren a mí, sino porque hoy es un día interesante. Yo sí pienso que en alguna medida valió la pena, porque había que sacar a Somoza. Somoza tan criminal como Daniel Ortega, fueron 50.000 muertos del somocismo, y otra tan de igual en los 80 de uno y otro lado, donde fuimos peones de dos potencias. En ese tiempo Estados Unidos tenía un atraso en relación a la democracia, hoy es un paladín de la democracia. Pues Estados Unidos eliminó todas las dictaduras militares que habían en América Latina, Videla en Argentina, aquel Joao Baptista no sé qué cosa que estaba en Brasil, Stroessner en Paraguay, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Ríos Montt en El Salvador, Martínez y Dahuizón en El Salvador, Ríos Montt en Guatemala, López Arellano y posteriormente aquel Gustavo Adolfo, que ellos mismos lo mataron. Me acuerdo cómo era el apellido, en Honduras. Estaba Torrijos en Guatemala y posteriormente, bueno, el narcotraficante y triple agente que traicionó a todo el mundo, Manuel Antonio Noriega. Y toda América Latina, pues, estaba llena de dictaduras militares y Estados Unidos las eliminó. Y extrañamente, todos los que se dijeron revolucionarios son los que hoy tienen dictaduras políticos militares. Lo que en un tiempo fue la izquierda y que lo que es hoy es una derecha de capitalismo mafioso. Olvídense de revolución y cosas, eso no existe. Ni en Rusia, mucho menos en Venezuela, ni en Nicaragua, ya no digamos en Cuba. Son dictaduras militares. Y en Rusia es una dictadura de los organismos de seguridad, del ejército y de seguridad del Estado. La seguridad del Estado es un ministerio prácticamente. Y mucha gente de manera atrasada, sobre todo a la base de la zapera de Nicaragua, creen que todavía el frente es izquierda, que tampoco la izquierda era gran cosa. Ahora que lo entiendo en estos últimos años,
mentirosa, manipuladora, mafiosa desde antes. Y creen y hablan de la Rusia como que estuvieran las 15 repúblicas de la Unión Soviética. No, la Rusia es Rusia y punto. Perdió la tercera parte de su territorio. Un 80%. Son 2 repúblicas nada más las que apoyan a Rusia de las 15. El resto, 3 están directamente en la OTAN, que son las balcánicas. Chechenia hay un pleito de los 11.000 diablos y el más descarado que lo apoya es Belarus, o sea, Bielorrusia. Pero quieren ver a esa Rusia que nos vendieron a nosotros en Nicaragua como la todopoderosa. Y son bravos al chamarro, constantemente amenazan. En los últimos años 20 veces han amenazado que van a usar las armas nucleares y la verdad es que son chamarreros. Yo voy a hablar un poquito de eso más adelante. Pero ya Trump le dijo que si está jodiendo lo bombardea. Ya se lo dijo. Ahí lo mismo le dijo a Corea. Ya que no andan agarrando varas. Estos andan pensando que, entonces aquellos creen que la Rusia es todopoderosa. Y todos los países que prácticamente apoyaron a Rusia contra los alemanes los tienen contra. Polonia, la República Eslovaca, la República Checa, Lituania, Estonia, todo eso están en contra de Rusia hoy en día. Algunos de ellos son de la OTAN, Rumania, porque es una dictadura político-militar, igual que las dictaduras que hay aquí. Lo único que aquí son más chapiollas, pues son más carebarro, y aquel no, ahí es carebarro también. Putin asesina a todos los candidatos o los echa preso, igual que Daniel Ortega. El mejor alumno de Putin es Daniel Ortega. Ya Putin tiene 20 y pico de años atuto en el poder. Daniel ya va a cumplir 19 el próximo año. ¿Verdad? Entonces, pero un poco idiotas andan creyendo. Todavía ponen a Irán como que Irán está vivo y con capacidad. Así de idiotas tienen a los zombies de la zapera, a los militontos, pero totalmente atrasados. Pero es que también tienen una guerrilla virtual que vos creen que sos un montón y están llenos de perfiles falsos. Descubrí a 2 periodistas que el 80% de los tienen miles, y de la oposición, el 80% de sus seguidores son perfiles falsos. Y en YouTube, más del 80% son canales sin contenido. Y algunos con 2 suscriptores. Amigos de Facebook con 6, 8, 20 suscriptores. No sé, algo no cuadra con esos periodistas. Entre ellos una mujer. Y unos goles a veces que salen de noticias que, bueno, no voy a tocar ese tema hoy, no quiero pelear con los periodistas, pero es que a veces arrechan cómo desvían la atención de lo que debe ser. Bienvenido José Miguel, bienvenido Snyder, Castrillón, Luis Lezama, Jackson, Elimar, Osvaldo, Alvin, Luis M. Bueno, y ahí comenzó a llegar la gente. Pichula, ¿qué pasó? Entonces, aquí la historia te la manipula un montón de gente. Aquí te dice que la OEA fue la que sacó a Somoza, una gran mentira. En junio es que la OEA declara el gobierno ilegítimo de Tacho Somoza. Y traje una foto de mis tiempos en la guerrilla, no para que me miren a mí, sino porque el día de antier, uno de mis compañeros guerrilleros, que se rebeló contra el Danielato más de una década antes que yo, desde los 90 creo, que su seudónimo era Ricardo, está condenado ahorita a 30 años y lo tienen en el módulo 3.1
porque el módulo 3.1 y 3.2 son los módulos más criminales que se ponen a 45 grados de temperatura, que es donde a mí me tuvieron en el 3.2, pero el más criminal todavía es el 3.1 porque estás completamente aislado, acomodan uno por celda, aunque agarran dos, y celda de por medio para tenerte en un aislamiento con las luces apagadas a tiempo completo. Terrible el módulo 3.1 y el 3.2, que son los dos del infiernillo. Si pones que aquel es un 100% criminal, las condiciones que hay en el infiernillo, pues el 3.2 podría ser que un 90. Solo la diferencia es que están más claras las celdas, un poco más claras, pero pasas igual del mismo calor y esto. El aislamiento es mayor en el 3.1, que es donde tienen al Cachorro, a Vargas, Marvin Vargas, y es donde tienen a mi amigo Ricardo, de seudónimo El Cejas, pero su nombre verdadero es Eddie Moisés González Valdivia. Llegó al grado de mayor en las Fuerzas Armadas y antier 14 cumplió un año de estar preso. Eddie, un hombre de principios serios, inclusive el que trasladaba en la clandestinidad cuando era ya miembro de la Dirección Nacional a Pedro Arauz Palacio, conoció a Oscar Turcio, es mucho antes que yo, Eddie. Era ingeniero, catedrático universitario, vivió un tiempo en Francia a finales de los 80, después de que estudió se casó con una francesa y huevonazo, de principios antidictadura. Y es que el sector de nosotros, una cosa es que por disciplinas, sí, cómo no, pero otra cosa es cuando nosotros nos reuníamos, pues les voy a decir una cosa, la unidad total del Frente Sandinista nunca existió. Había una unidad a huevo, pero arriba se peleaban. Habían puesto 3 miembros de la Dirección Nacional por cada tendencia. La tendencia más vieja y la que tenía un poco más de arrastre de popularidad, que era la de Tomás Borges, la de Carlos Fonseca, que era en la que yo estaba, pero la de los reales, como dicen, y la de las armas, eran los terceristas, que prácticamente habían abandonado principios y la lucha solo era por el poder. Después se corrompió medio mundo, pues. Y eso es bueno que lo sepa la gente, porque a veces dice, de balde, que no sé qué. No, yo no me arrepiento, ni me voy a arrepentir nunca. Es más, me siento orgulloso de mi participación en la lucha contra Somoza. Desde el 76, desde el movimiento estudiantil. Y esos principios que yo aprendí, no los he perdido. Lo que pasa es que antes me habían metido en la cabeza que eran principios sandinistas. Democracia, pluralismo político, economía mixta, libertad de expresión, igualdad de derechos, que nadie esté sobre la ley. Eso es los derechos humanos. Ese es un Estado de Derecho. Entonces nada tiene que ver con sandinismo, y como el sandinismo no existe, pues, es la verdad. Ni ha existido. Siempre les voy a repetir, Sandino no dejó ningún legado político. ¿Verdad? No puedo abrir, César Arevalo, nada, porque me pierdo el video, pues. Si me vas a hacer un comentario, haceme un comentario, pero no me pongas un artículo para que lo abra, porque no lo voy a abrir aquí en el video, es mentira. Bueno, al final de cuentas, pienso que todo el mundo, el 11 de julio, los liberales celebraban su día y lo celebraban bacanaleando, pues. Última hora las celebraciones en Nicaragua, hasta cuando se muere alguien, es un solo bacanal. Pero el problema no es tanto eso, o qué celebración. El problema es en qué se ha convertido, o qué lo convirtieron desde la piñata, que uno echó de ver después, pues, ¿no? Creo que la mayoría de los sandinistas de aquel tiempo lo echamos de ver, sobre todo en el 2018, o a partir del 2018, muchas cosas que no mirábamos, porque no teníamos acceso
a la élite es cerrada, a la mafia, pues. Entonces, el día de hoy, a esta hora, estábamos descansando en Estelí, en horas de la mañana, ahí como a las 8 de la mañana, habíamos liberado Estelí, 8, 9, después de mes y medio combatiendo en Estelí, mes y medio. A ver, del 9 al 16 de junio, un mes y una semana, combatiendo día y noche. Es decir, nadie estuvo más tiempo insurreccionado en Nicaragua que Estelí. Desde ahí comenzó y allí terminó. Y les voy a explicar por qué. Antes de eso, cuando yo llegué a la guerrilla, habían 12 guerrilleros. Alcides Messi y yo éramos el 13 y el 14. Había un brother que se llamaba Ricardo, de seudónimo, que se llama Eddie Moisés González Valdivia, que es de quien les he hablado. Si ustedes recuerdan, el mayor retirado, catedrático universitario, que lo llegaron a, paramilitares y policías llegaron a quererlo capturar ilegalmente a su casa y lo recibió a balazo. Se habla de que sí hay 2 muertos y 1 heridos y que la policía escondió todo, porque no es un buen ejemplo, ¿verdad? Que un viejo sandinista y los otros agarren vara. Entonces, todo lo que es herido y eso, se habla de que lo escondieron. Si no hubiesen condenado a 30 años a Ricardo, a Eddie González. Entonces, Eddie lo condenaron a 30 años hace unos meses y se encuentra aislado al fondo de la Modelo, porque ese es otro penal que es el de máxima seguridad. Y pues, miren, ahí está esa foto. Ese que está en Cuclí, el primero es Ramón Bellorín, le sigue Carlos de seudónimo, Amílcar Barahón, Sapo. El tercero, ahí les voy a, con la flechita, miren, ¿ves? Ese es Eddie González, Ricardo, estamos en la guerrilla mucho antes de bajar a las insurrecciones últimas. Ana María Bermúdez, Claudia, en este tiempo era Santiago, el Chino Enoch, Marlon Sáenz, Donald Flores, Aquiles, Concho Monimboseño, Efrén, Edwin Picado, Luis, Miriam Corea, Urania, Mauricio, el nombre José, este era su hermano, el seudónimo Will, Marquitos Viejo Pacharaco, muerto, Luis Flores, muerto, Eduardo, y este último, Alcides Mesa, mi mejor amigo, muerto el 27 de mayo de 1979, en un combate de más de una semana contra el Condeca. Ahí nos rodeó el Condeca y combatimos más de una semana y los derrotamos en la montaña. En la montaña nosotros éramos más reyes. Después, antes sí eran más chapiollos, pero después ya teníamos mejor armamento. Y el sinvergüenza que está aquí, mírenlo, aquí está la flecha. Este sinvergüenza que está aquí había quedado de jefe después de que Omar subió al Quilambé. Y su segundo era Omar Ayesleven. Este es Isauro. Su nombre, Cristian Pichardo Ramírez. Un sinvergüenza, es empresario de seguridad, socio con otros. Y es Contralor de la República. Aquí está, mire, ¿eh? La gente creía que era Daniel Ortega, pero no, nosotros éramos Guerra Popular Prolongada y Daniel Ortega era tercerista. Mire, Cristian Pichardo Ramírez, un sinvergüenza que decía que era el más puro y místico y resultó ser un sinvergüenza que se olvidó de todos sus compañeros. Entonces, que está aquí con la flechita, este es Eddie González. El Chino es la Claudia es la Ana María Bermúdez. Esta que está aquí es otra mujer que se llama Miriam Corea, su seudónimo era Urania, y esta tiene, frente a la entrada a Nindirí, hay una entrada a la derecha y vas a dar un hotel que se llama La Estancia Victoriana. Yo me hospedé ahí, estoy con mi esposa en una foto que saqué un día.
Ella es la dueña de esto, con Osvaldo Jerez Grillo, que es el marido. Frente a la entrada de Nindirí, frente al Palí de Nindirí hay una gasolinera, ahí está la entrada, como a 150 metros, ahí está el Hotel Estancia Victoriana. Me imagino que es piñata, ¿verdad? No creo que de otra manera, porque era palmada. Esta fue mujer de Ciro Molina, aquel poeta que andaba en silla de ruedas y le parió una hija que tenía un cargo, creo, legal, que se llama la Sasama. Molina Corea. Entonces, ese que le enseñé, Eddie, el que está preso, el que se agarró a balazos con la policía el año pasado, el 14 de junio. Y por primera vez, temiendo que el sandinismo histórico se encachimbaran, decidieron clausurar el acto masivo que todos los años se daba en Estelí por la liberación de Estelí el 16. Y ya este año tampoco se hizo. Lo que hicieron fue un montón de caballos y montados como un hípico. Ese fue lo que hicieron. Así celebraron hoy, porque se van a ir eliminando toda la gente. Estos más tienen miedo a que la gente se concentre. Por eso suspendieron antier el trabajo de la asamblea para que los diputados se vayan a los barrios, a los distritos, a sus pueblos, para hacer actos champú y entretener a la gente, porque ya no les permiten concentrarse. Y va a ir desapareciendo. Este año no hicieron el repliegue tampoco. ¿Se acuerdan? Daniel se las daba de búfala. La última vez fue en un bus. ¿Se acuerdan? En un bus de los de Enrique Quiñones, de Nigaúz. Sinvergüenza, guardia, asesino. Esa gente vale más que los guerrilleros históricos, que fuimos marginados, y hoy ni siquiera les dan el derecho a celebrar. Andan una manada de tontos, pero no son así de masivas. Imagínense que están sacando imágenes, la mayor parte fotos, pocos videos. Hacen videos propagandísticos, la mayoría hechos con inteligencia artificial, y hacen marchas, fotos con inteligencia artificial, que aparecen miles y miles en la marcha. Pero yo les presenté ayer un video donde en la misma marcha ese día eran 4 gatos y te presentan a la par una foto como una marcha con una gran multitud. Andan engañando a la gente. Están ralos. Eddie, pues mi hermano Ricardo, de seudónimo, fue condenado a 30 años. Y la policía no presentó heridos, no presentó los muertos. Entonces, ¿por qué lo condenaron a 30 años? ¿Entienden? Y todo el mundo sabe que hay 2 muertos y un herido. Se lo bailó Ricardo. No, sí, porque se le encasquilla el arma. Porque no fue con AK. La gente dice que fue con un AK. No, fue con una pistola y se le encasquilló. Si no, se hubiera llevado en el saco sus buenos más. Él nos manda un mensaje cuando la policía está y nos manda un mensaje, pero ojalá que lo pudiera agarrar ahorita, si no se los enseño mañana, en su cuenta de Facebook, y dice: la policía está aquí, me quiere capturar, quieren entrar ilegalmente. Y pone él: ni modo, solo queda un camino. Fue lo último que puso y después se agarró a balazo con la policía. Se le encasquilló el arma y lo capturaron, lo hirieron, dicen que le quebraron costillas. Bueno, pues lo llevaron al hospital, pero el mismo día lo sacaron del hospital y se lo llevaron para Managua. Sí tengo, pues, pero no, pues yo no le voy a dar cancha mucho a Antenor. Antenor es un hijo de puta, cochón, además, bisexual. Pues ese es su problema, es su chipero, ¿verdad? Pero mató a la mujer. Antenor mató a la mujer. Sí, estuvimos juntos, combatimos. El 8, el capitán de la yuca, le decían, el capi. ¿Ya? Farsante, fascista. No voy a negar que era muy inteligente, o es, pero es un fascista.
prepotente, arrogante. Hizo que cuando estaba estudiando Derecho, él se graduó un año antes que yo en la UCA, pero era tan jícara que al siguiente año ya estaba dando clases en la universidad y me dio Derecho Ambiental a mí. Hizo que corrieran siendo alumno una maestra. Él es jefe de la inteligencia del ejército y llegaba a estudiar de civil, ponía los pies así recibía la clase y la maestra le dijo que bajara los pies, la catedrática. Y él y le dice, mira cucaracha, siendo alumno, para bien de tu salud no te metas conmigo. Y era buen alumno, y el hecho que fuera coronel, ahí era un civil más. Fíjate que el cabrón, cuando no podía por responsabilidad o porque anduviera macanaleando, porque es drogo, mandaba a sus escoltas y todo a recibir las clases y a grabarlas. Así era ese maje. El tal Antenor, expresidente, ¿verdad? Hace cachimbo de años lo corrió. Y lo corrió porque en eso sí se lo voy a reconocer. En una reunión la Chayo lo puteó, porque la Chayo es de las que putea. A los ministros los agarra y los putea. Entonces Antenor, un órgano autónomo, no quiso destinar un presupuesto del Banco Central, porque dijo no, que eso tenía que decirlo el Consejo Directivo y que el banco era autónomo. Entonces le pegó 4 deditos a la Chayo y Antenor, ustedes saben cómo habla Antenor. Mira, Rosario, mi mamá hace tiempo que se murió, le dijo. Mira, hijo de puta, a mí no me grité. Así le dijo el Antenor a la Chayo. Y a los meses llegó enero y se lo volaron. Ya había matado a la mujer, sí. A la mujer la mató porque parece que la mujer iba a hablar de unos actos indebidos, indecorosos que lo halló haciendo con Hernán Estrada, que era el procurador de la República, jugando el trencito. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo les puedo contar las cagadas y se las cuento, los abusos. Hoy estuve publicando casualmente una foto donde salía abrazado a Daniel con la Junet Flores cuando iba a cumplir 15 años. Iba a cumplir 15 años la Junet Flores cuando Daniel Ortega abusó de ella, porque ese es estupro. Y chiquita se la llevó a vivir a una casa donde no la dejaban salir, en una jaula de oro en Villafontana. Incluso ahí cerca de la iglesia de Divina Misericordia, ahí hay un parque, ahí tenía un cafetín todavía el año pasado, la Junet Flores. Creo que le tuvo 2 hijos a Daniel, ninguno los reconoce. Puso a Néstor Moncada Lau, el famoso Chema, criminal, que es el que mató a Jorge Salazar. Puso a que le reconociera a los hijos. El hermano se opuso a esta relación, lo denunció, le montaron una jugada, se llamaba Santo Sebastián Flores. Pero yo no lo sabía. Un día llegan las hermanas de la Junet a buscar a Ramón Rojas, doctor, porque él era profesor de la universidad, Moncho, que era el jefe del buffet, yo era como su segundo. Y comenzó la defensa. Yo lo asistí en audiencias a Moncho. Inclusive fuimos a hacer una inspección ocular, donde supuestamente Santo Sebastián había hecho una violación a una funcionaria del Poder Judicial, y todo era mentira, porque la casa estaban construyendo y habían como 20 trabajadores, no había Julia. Y como la casa era de él, creo, entonces sí se acostaron, pero no iba a meter a una casa que están construyendo y están los trabajadores y los albañiles a violar, ya que ella, sin más testigos más que la palabra de ella, y lo condenaron a un cachimbo de años y lo asesinaron dentro de la Modelo, porque desde la Modelo él seguía denunciando a Daniel Ortega. Ahí publiqué un manuscrito con una foto que me hallé por ahí en otra cuenta sobre Santo Sebastián. Lo asesinaron y Daniel lo mandó preso y a que lo condenaran. O sea, él no iba a salir nunca. Entonces lo mataron adentro. Lo mataron porque fue el que denunció que Daniel había abusado de su hermana cuando no había cumplido 15 años y la preñó 2 veces. Daniel Ortega. Igual que preñó a la Xóchitl
igual que violó desde los 9, 10 años a la Soilamérica. Daniel es un depravado, un pervertido. A Tomás también le gustaban las chavalas. Entonces, la gente tiene que ir conociendo, porque como la gente no tiene acceso a la élite, ellos creen lo que sea, y como andan con tapa ojeras, a mí todos los caballos cocheros les ponen con estas ojeras para que no miren a los lados y solo vayan de frente por donde los van guiando. Así son la mayoría de los militontos, y la única verdad es la que dice la Chayo. El sandinismo histórico no era así, pero los domaron. ¿Por qué echan preso al chino? Porque yo estoy liderando un ala del sandinismo histórico y nos hemos organizado de manera independiente. A mí me nombran coordinador nacional de la unidad de sandinistas históricos, Carlos Fonseca, y los ataques que yo tenía contra la Chayo eran caballos, y no atacaba a Daniel porque no era pendejo. Pero los últimos meses, fueron como 6, 7 meses, ataqué a Daniel y me quebraron el banco. Me condenaron a 12 años y medio y me mandaron al infiernillo. Tuve una huelga de hambre como de 21 días para que pudieran decirle a mi familia que estaba en el Chipote. El Chipote me trasladaron, al mes y pico de estar en el Chipote, me trasladaron al infiernillo. No era muy buen ejemplo para la otra gente. Aislado al otro lado, en la otra celda, también estaba en una celda de aislamiento, Medardo Mairén. Me comuniqué como 2, 3 meses en el Chipote con Medardo, con señas, con toque. Habíamos ya casi hacíamos el código Morse. Carlos José, bienvenido. Tati, bienvenido. Saco Anjoche, bienvenida. ¿Qué pasó, Tipitapa? Un abrazo. Osvaldo. ¿Vencedora? ¿Qué es? Vencedora, se pierde la vencedora. Entonces, ¿por qué un día a veces como feo para mí? Porque hoy liberamos Estelí, y esa es una parte que yo les quiero platicar, porque a veces tiene... ¿Qué fue la OEA? Como que si vieron ustedes a la OEA metido allá. Lo que hicieron fue que asesinaron a Bill Stewart en junio, ya cuando estaba por terminar la insurrección, antes del repliegue, lo asesinan ahí en el Riero, ahí está el monumento, y es cuando declaran ilegítimo el gobierno de Tacho, y les piden que renuncie, y no renunció. Pasó casi un mes para que renunciaran después de la muerte de Bill Stewart. Y ya está liberado León, está liberado Chinandega, está liberado Masaya, está liberado Diriamba, Jinotepe, todos esos pueblos, La Concepción, Granada, donde hay fuerzas en Rivas que se fueron huyendo el 18, 19. Y Estelí, que es lo fuerte. Entonces, Estelí, decían que jamás iban a caer. Ustedes saben que tuvimos 3 insurrecciones en Estelí, en las 3 nos metieron la aviación. Hubo un idiota que está en el tranque en Miami que dice que yo soy mentiroso, que Somoza nunca bombardeó las ciudades. Y ustedes saben la cantidad de centenares de muertos, que guerrilleros es lo que menos mataron. Los que mataron fueron civiles, con los bombardeos a las casas y a la población. Los aviones Puch-Pull, aquellos supersónicos que eran los T-33, un avión, no sé si era Mirage, que habían traído de Francia, los tanques Sherman, las ametralladoras 50 y 30, la artillería de morteros, los helicópteros artillados que tiraban las bombas de 1500 libras. Entonces, a mí no me van a contar cuentos esos que andan diciendo que el somocismo era tuani. No les vengan agarrando vara. Si no, el pueblo no se hubiera insurreccionado. Es más, si hubiesen sido... Y yo vengo de una familia somocista, hasta un diputado tuvimos, el hermano mayor de mi abuela, mi tío abuelo, yo vivía en su casa. Mi tío Adolfo Urrutia Irías, de Estelí. El diputado que más tiempo estuvo. 30 años fue diputado, hasta que se murió. De Somoza. Y le mataron 2 hijos. La guardia. Entonces los muchachos, mis primos también, se hicieron guerrilleros.
Pero veníamos de una familia somocista. Supuestamente la idea era que un día yo fuera piloto de la Fuerza Aérea. Así. Entonces, en Estelí estuvimos más de un mes combatiendo. Y el 16 de julio, hoy, 46 años, liberamos Estelí. Combates encarnizados con la Guardia, que tenían tanquetas, que tenían tanques Sherman, los helicópteros que te bombardeaban, los aviones que te bombardeaban. Recuerdo que el primer día que entramos a Estelí nos hicieron 5 heridos y 3 muertos. Eddie, Rómulo y el boicito Oscar, que se llamaba Ronaldo Arauz Palacio. ¿Saben quién era Eddie? Un hermano del Chacal, Ramón, José Ramón se llamaba. Del Chacal, que fue jefe de la Contra de 380, el Frente Norte 380. José Ángel Herrera Laní, Salvador Herrera Laní, los hermanos Herrera Laní, que eran jefes del Frente Norte 380 de la Contra. Y después Recompas. El hermano de ellos venía conmigo en la guerrilla, se llamaba José Ramón Herrera Lanís. Eddie, creo que era el segundo, no, Rómulo. Fue de los 3 primeritos que nos mataron entrando. Un hermano de esos contras. Porque los primeros contras fueron sandinistas que se rebelaron con Pedro Joaquín González, Dimas, César Bienvenido Sancho, el Fósforo Blanco también el Fósforo Blanco que te lo tiraban de los aviones, terrible. El Fósforo Blanco lo usaron en Vietnam también. Entonces, hay que decir la verdad, eran criminales, igual que Daniel Ortega y su pandilla, igualito. ¿Por qué Daniel Ortega es peor? Porque Daniel ha traicionado a sus compañeros, ha mandado a asesinar a sus compañeros, mandó a matar a Alexis a través de Lenin y la pelota que fue a matarlo, que ya se los he explicado. Se echaron a Herty, se murió desangrado, le provocaron, y la mujer es cómplice, igual que la Carla Rizzo es cómplice de la muerte de Alexis, la mujer de Alexis. Una muchacha joven, yo no sé, Alexis, como, bueno, pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad? Pero bueno, mataron a Guadamuz, mataron a Macondo, se llamaba Denis Ortega, y varios compañeros nos mandaron a matar. Echaron preso otro montón. Hay varios compañeros del Frente Sandinista presos ahorita. No solo está preso Eddie, porque Eddie era disidente del Frente desde hacía años. Desde hacía años. Está Marvin Vargas, el cachorro. Está Aníbal Rivas Reed. Está Jacobo. No, gran hasta Álvaro, que lo de Álvaro todavía no me convence, pero bueno, no es el tema. Sí, Herty, ya lo dije. Entonces, pues fíjate que no, Alberto Torres. Lo de Humberto fue un show. Fue un show en el que Humberto se prestó para eso. Él se iba a morir, la gangrena la tenía avanzada, tenía una septicemia, 5 meses ya no se curaba, y él se prestó al juego porque el ideólogo y el enlace con la empresa privada siempre fue Humberto Ortega. Humberto y Bayardo Arce. Humberto es la persona que le garantiza. Bueno, el fin del FSLN es que tiene que proscribirse. Yo no soy partidario que a lo que llaman sandinismo clásico se proscriba, porque habría que proscribir los liberales porque era el partido de Somoza. Tampoco, eso no puedes hacerlo, pero el Frente, como organización, debe proscribirse y debe declararse una organización terrorista. Lo que pasa que esto va más allá de la comprensión de los militontos. Y tuve que hacer un trabajo de investigación yo grandísimo, y yo me terminé de convencer de que era pura mierda, porque yo quería recuperar el sandinismo clásico. Recuerdan que ese era mi pleito contra Daniel y contra la Chair, porque violaban los estatutos. Pero después me convencí la criminalidad cuando me encontré
que en el infierno había gente presa. Tenían preso a un hombre que su mujer se la pegaba con Iván Acosta, el ministro de Hacienda, y para quitarle sus bienes, que era un alto vendedor de carros y autolotes y eso, le metieron cualquier rollo y ahí sigue preso. Grandes propietarios le inventaban, lo ligaban al narcotráfico y jamás para quitarle sus propiedades. Entonces es una mafia que es el verdadero poder. Es más, Daniel vale pelero. A veces la gente piensa que si se muere Daniel ya se acabó. Puede ser hasta más peligroso todavía, porque entraría en acción la mera mafia. La mafia es el andamiaje del poder en Nicaragua. Estamos hablando, esa mafia está compuesta por narcotraficantes, por las rutas del narcotráfico, por el gran entramado de empresas testaferras dentro de Nicaragua y mayormente fuera del país. Hicieron testaferra a Unión Fenosa. Ellos eran los dueños de la franquicia Unión Fenosa en Nicaragua con las empresas de Norte y Sur, y daban a entender como que eso era de la derecha capitalista y que por ello los apagones. Usaron a Unión Fenosa como arma política para mantener encachimbada a la gente con los apagones. Así son de tétricos, de hijos de puta, pues, engañando a la gente. Y por 10 millones que se pagaron ellos mismos, volvieron a nacionalizar Unión Fenosa. Ya era de gas natural, de presa, porque Unión Fenosa ya no existía. Además que Nicaragua se llamaba Norte y Sur, y así se llama. Y sigue privada, y está nacionalizada, y pagaron 10 millones de dólares supuestamente para renacionalizar la distribución de energía, porque lo que habían vendido eran las líneas de distribución. Pero aparte de eso, ellos tenían las plantas generadoras. También hay testaferrería en Los Zamora, que tienen plantas generadoras también. Es una mafia. Estaba Alba, que se llamaba Alba Generación. Entonces, eso era de ellos. Y eran testaferros. Entonces, pero estos idiotas que apoyan al Danielato y que andan caminando ahí, pateando como pendejos, y el comandante se queda. Ahora yo pregunto siempre, en 78, que fue la última gran concentración que hizo Somoza, multitudinaria por cierto, ¿cuál fue el grito que le hacía a la gente que apoyaba a Somoza? Una manifestación grandísima. ¿Cuál fue? Que le decían coyoles, le decían a Somoza, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el grito? No te vas, te quedas. No, porque ya desde el 77, que el golpe de Estado y querían el movimiento de un somocismo sin Somoza, ¿se acuerdan? Y el Frente se pronunció en contra, ¿verdad? No al golpe de Estado, no al somocismo sin Somoza. Comienza el que Somoza se tiene que ir. Entonces querían sacar a Somoza, pero su estructura de poder, dejar a la Guardia Nacional, sacar a los guardias colorados como Alessio Gutiérrez, como Zamora Moller, como Vulcano, que era Gonzalo Eber, como La Sombra, Vicente Zúñiga, que fue el único jefe que murió volando verga, y el de Estelí, porque ahí ninguno de los comandantes lo mataron. El de Granada se entregó y lo asesinó Faustino, Roger Miranda Bengochea, hermano de Bonifacio, por cierto, que murió aquí en Estados Unidos, creo que el año pasado, que fue jefe de despacho de Humberto y se les desertó. Pero así, volando penca, solo Vicente Zúñiga murió. ¿Pero qué es lo que querían hacer? Cuando salió preso Bernardino, salió huyendo Modesto Rojas, el complot de ciertos guardias supuestamente democráticos, y el objetivo era sacar a los colorados, tipo Alessio Gutiérrez, tipo todos esos guardias como Gonzalo Eber, el mismo Pablo Emilio, Franklin Montenegro, criminales, pues. Sacarlo, pero dejar la guardia y sacar a esos jefes colorados. Entonces la estructura de la Guardia Nacional iba a quedar. Entonces, en un somocismo sin Somoza. Y ahí es donde hago yo mi análisis para un montón de gente que tiene la esperanza
que el ejército tiene que hacer algo. Yo pienso que ese ejército tiene que desarticular, no que lo hagas desaparecer, pero desarticularlo. Entonces, a ver, después de que han actuado como mafia, que la represión se dirige desde el ejército, en lo político y la represión política, la policía se subordina al ejército. En 2018, quien encabezó la represión no fue la policía, fue el ejército a través de la Dirección de Información para la Defensa. Soldados de fuerzas especiales del ejército los vistieron de policía. Y algunos los vistieron de civil como paramilitares y eran militares activos. Entonces, si vos pones esperanza en el ejército, va a dejar a un danielismo sin Daniel. Y sería un golpe de estado de mentira. Y ahí es donde me llama a mí la atención el acuerdo de protección recíproca entre Putin, ¿verdad?, y el Danielato para evitar la justicia internacional. Ya el primer ejemplo fue que Bashar al-Assad se fue en diciembre para Rusia. Ahora legalizan y se protegen. ¿Pero qué? ¿Se va a ir Daniel? Yo lo miro como difícil para Rusia, o se muere antes. Yo les decía la vez pasada, ¿a quién es el presidentito? Todos los acuerdos y las relaciones internacionales la está dirigiendo Laureano. Ese es el presidentito. La Chayo no sabe nada de eso y lo vienen preparando desde hace rato. ¿O no han notado ustedes? Yo les decía hace 2 videos, Laureano nunca aparece con la Chayo en los actos, ni con Daniel. Laureano no está presidiendo los actos donde está Daniel y la Chayo. Es decir, lo están blanqueando. Quieren mostrarlo como cara fresca, como un intelectual, como un artista, como tenor, como muy ducho, cuando quien lo asesoraba para la cuestión de las inversiones era Álvaro Altodano, que era el verdadero jefe de inversiones del ejército, del gobierno de Daniel. Entonces, bueno, un cambio pues, Laureano, pero es el mismo ejército. Y la esencia, bueno, ni Laureano, porque la segunda de Laureano, o la de Laureano, porque ahora es copresidente, porque tiene que ser una mujer y un hombre, se plantea que va a ser la Camila. Por eso yo sentí que andaban orinando fuera del Huacal unos periodistas que dicen, sacó a la calle para que se candidaten, andan en una competencia los propios hermanos. No, andan lavándole la cara a la familia, pero quien están jugando en las grandes ligas es la Camila y Laureano. A los otros lo atienden atendiendo deportes, atendiendo la propaganda, los canales. Y la Camila no solo es la pasapapeles, ayuda a prepararle el discurso bajo la línea que le baja a Lenin Serna a través de la estructura partidaria de la Secretaría de Organización, que son los del verdadero poder. ¿Ven? Entonces, volviendo al principio. Entonces, Somoza era un hijo de puta criminal. A mí me da risa Álvaro hablando de su papá. Que mi papá nunca, ¿qué fue? Su papá, él y su hermano asesinaron personalmente en la ley fuga a Humberto Narváez, a Cornelio Silva y a Edwin Castro padre, que los capturaron como cómplices de Rigoberto López Pérez en el asesinato de Somoza Viejo en el 56. Ellos lo mataron. Ellos estuvieron encabezando la muerte material
de estas personas, y que mi tío no, mi papá Luis Somoza fue Don Luis, le dice Álvaro, y lo quiere poner como una santa paloma. Fueron 45 años de dinastía somocista del 34, llena de crímenes. Todos involucrados, el somocismo. Quieren ponerse una maravilla. No, mi mamá compró en el 60 y tanto la propiedad tal. Las propiedades de nosotros fueron compradas por mi mamá 3, 4 años después que murió Luis Somoza. ¿De dónde sacó el cachimbo real de esa señora para comprar tantas propiedades que tenían los Somoza-Urcullo? Después que murió Luis Somoza. Casi el 60% de las tierras cultivables del país eran de los Somoza. Y solo tenían unas cuantas mierditas ahí por San Marcos. Carazo. Entonces, que no vengan aquí. Bueno, pero lo importante y lo que debe de verse, que estos Somoza se han aliado desde hace ya varios años con Daniel Ortega, desde tiempos de Arnoldo y don Enrique. Hicieron business. El Chigüín se ha reunido con Bayor Duarce. El Chigüín ha estado en la secretaría. El intermediario para las relaciones con el Chigüín, el hijo de Somoza, fue Piero Cohen. Ahorita aparece Piero Cohen, que va a estar en reuniones en Nicaragua, y supuestamente había... Piero Cohen Uvilla, el hijo, ¿verdad? Y supuestamente lo habían confiscado. Ahí vieron las fotos con Carlos Pela, tratando asuntos económicos con la dictadura, y es que supuestamente habían confiscado, y siempre les dije, a ese no le han confiscado nada, hay una relación mafiosa con ellos desde su papá, y es el dueño de la Western Union, en Nicaragua y Centroamérica. Piero Cohen hijo, Piero Cohen Uvilla. Entonces, una mafia, y esos son peores porque se le lavan la cara como empresario a la dictadura. Carlos Pela, Piero Cohen, los Zamora. Los Zamora son los de la FICE, Bancentro, también. Son otros Zamora, pero son Zamora. Están los Zamoras de la energía, están los Zamora banqueros, los Gurdianes de Banpro, ahí están Reales del Frente también en Banpro. Yo me acuerdo en las reuniones de Bayor Duarce y los contactos que se hicieron con Ramiro Ortiz Gurdián, que es la misma familia, que fue presidente del COSEP en los tiempos que iba a atender el COSEP como seguridad. Esa la historia está clara, Carlos José. Ya sabes que es un complot, en el que encabezó el complot fue el propio Rigoberto y unos guardias que lo entrenaron en El Salvador. Bueno, que yo no miro que venga el caso, pues, pero bueno, ahí está, la historia está clarita. Y el que lo mató fue Rigoberto, que se complotaron, unos iba a haber un apagón de luz y todo eso falló. Y varios fallaron en el operativo ese, ¿verdad? Por eso es que capturan a Castro, a Narváez y a Edwin Castro, a Alberto Narváez y el otro, Cornelio Silva. ¿Verdad? Entonces, y el último Somoza, que ya todo el mundo sabe, pues, sí, yo conocí perfectamente bien el comando. Parte de los argentinos estuvieron allá con nosotros en la escuela Modesto Duarte. Ese mismo Enrique Quiñones y sus brothers, los cadetes que asesinaron a la gente el 17 de julio del 79, entre los que andaba Quiñones, también le estuvieron dando infantería al grupo este de argentinos. René Javier, bienvenido. Entonces, ¿cuándo decide irse Somoza? Cuando nosotros liberamos Estelí, ya no tiene cercado el corredor del norte, que era por donde llegó un convoy que después se les quebró ahí por Sébaco. Se toma Sébaco, se toma Darío, ya está tomado Matagal, pero lo más duro fue Estelí. Tanto en 78 como en la de abril y en la última que fue junio y julio, la insurrección. Cuando cae Estelí, a medianoche decide renunciar el hombre y se va el 17. Y liberamos a Estelí el 16. Salimos hacia Matagalpa el 17 a
a reforzar Matagalpa. Llegamos a Matagalpa el 17, como a las 6 de la tarde, 7, y han terminado un cerro que tenía una ametralladora, y ahí se decide caerle a Huaco. Fuimos a dormir a Muy el 17, miren la vuelta, pues la columna de nosotros bajó Quilambé, Cerro El Zapote, Cantagallo, Yalí, San Rafael, La Concordia, Condega, Estelí, todos esos pueblos fuimos combatiendo, y al final entramos a Matagalpa, y por Matagalpa salimos por San Ramón, llegamos, dormimos a Muy, y en la madrugada salimos a caerle a Huaco. Imagínense toda la gira que hicimos. Y en Huaco la guardia se corrió, pues, el 18. El 19 fuimos los primeros que entramos a Managua. ¿Quién era el jefe de la exploración de la columna? Aquí íbamos, ya íbamos como unos 3.000. Ponele 2.000. Ahí venía Henry Ruiz con nosotros, venía el mismo Bayardo Arce, venía Álvaro Altodano, Pablo, que estuvo en mi campamento también, venía Julio Ramos, venía Pichardo, ese que les enseñé. Venía Luis Carrión, lo encontramos en Buaco con un frente. Venían 3 comandantes de la revolución, lo encontramos en Buaco y ahí pues se organizó la caída de Managua. Y vamos a la batalla final, y cuando ya vamos entrando por Tipitapa, la guardia ven desbandada y los últimos tiros. Fue la exploración nuestra, que el jefe de la exploración es este brother que está preso, Eddie González Valdivia. Este que les enseñé en la foto, ¿verdad? Eddie González, 2 de mí, ¿verdad? Ahí está la flechita, mire. Ese es Eddie, Amílcar, Julito, que era Ramón Bellorín, la Claudia, el Chino Enoc, Aquiles. Bueno, ya se lo enseñé. Pero me interesa Eddie, pues, ahí está. Eddie se agarró a balazos el año pasado con la policía y lo condenaron a 30 años, está en el infiernillo. Una familia que era en alguna medida cómoda económicamente hablando. Y por eso este video, o parte del video, porque podemos hablar de otra cosa, es un homenaje a Eddie, por los huevos de Eddie, por las valentías de Eddie, por los valores de Eddie, que bien se pudo haber acomodado con el danielismo. ¿Verdad? Hoy está condenado a 30 años, y si no hirió ni mató a nadie, ¿por qué lo condenaron a 30 años? ¿Entienden, verdad? Está aislado. Entonces, este homenaje a Eddie, pues un compañero, le conocí de su valentía. Recuerdo que participábamos, practicábamos juntos defensa personal en la montaña con él. Huevón. Hice otro tipo de operativos con él, y él al mando, lo ponían al mando en ciertas misiones que hicimos en la guerrilla. Entonces hoy está preso. Y el jefe que aparece ahí, que es Cristian Pichardo, un come mierda, que es Contralor de la República y es parte del grupo de traidores, de los héroes, de los que se cachimbearon. Hoy andan los sapos celebrando aniversarios o cumpleaños de los que ellos no son parte. Casi todos los que hicimos esa gesta estamos fuera del danielismo. Hugo Torres, Víctor Hugo, Oscar René Vargas, La Dora María, Aníbal Reed preso, Aníbal Rivas Reed preso, Álvaro Altodano, y hay otros. Pues un día esto voy a tocar el tema de Manfagot y Brooklyn Rivera, que no confío en ellos, pero bueno, estoy trabajando mejor en esos documentos para poder hablar más claro. Germán, bienvenido. Wilber, bienvenido. Gerson, bienvenido. Aníbal, Sancho, César. Entonces, y entramos a Managua el 19, fuimos los primeritos. Después hicimos el asalto al Chipote, que en ese tiempo le decían La Loma y el Estado Mayor de la Guardia. Y la verdad que nos lanzamos al asalto. El asalto lo dirigió Elías Noguera, me acuerdo. Y arriba no habían guardias, pero nadie sabía, ¿verdad? Entonces fue un asalto casi solo de ejercicio, como una maniobra. Algo interesante, ese 19, cuando se abrieron, habían unos presos todavía en los sótanos, y salió un viejo, un señor,
con una barba que le llegaba aquí, casi abajo del ombligo. Anciano, canoso, loco, pegando gritos. Y él creíamos que era la guardia, y cuando se le explicó que éramos los guerrilleros que habíamos liberado Nicaragua, le dio un infarto y se murió. Lo enterraron allí. Hoy no sé quién era, pero era un anciano, barba blanca, pelo blanco, y estaba preso en los sótanos, y le llegaba la barba hasta abajo del ombligo. Se comenzaron a hacer un montón de especulaciones, no quiero meterme a eso de que quién era, pero es hoy y no sé quién era. Y se infartó cuando le dijimos que habíamos liberado Nicaragua y que nosotros nos habíamos tomado la loma. Y el señor dijo gracias a Dios así y se murió. No sé cuántos años tenía de estar preso, porque la barba le llegaba abajo la panza. Y era un ancianito. Y se especulan muchas cosas, pues, pero la verdad que también yo no sé por qué el Frente se quedó callado sobre esa muerte, porque iban comandantes de la revolución con nosotros. Entró despuesito el Frente Occidental con Leopoldo Rivas. Y Julio Ramos también iba ahí. Después entró gente del Frente Sur, ahí llegó el famoso, el que fue jefe de la Marina, Richard Lugo, de seudónimo Saco. Y hoy no sé quién es, no puedo decir quién era el viejito, pero hubo muchas especulaciones que era alguien del tiempo de Sandino. Bueno, pues yo quiero investigar bien eso, quién fue y por qué el Frente Sandinista se quedó callado. De que quién era ese señor. Eso fue el 19 de julio que entramos a Managua. Porque eso que sale en la Plaza de la República, que después le llamaron Plaza de la Revolución, eso fue el 20. A la plaza fuimos el 20. Ese día había mi madre, por cierto, me andaba buscando. Hugo Vélez, bienvenido. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Somoza se va por la derrota militar y deja embarcada la guardia. Hay un video, se lo voy a presentar, creo que lo publiqué un día de esto, de una entrevista vieja. Nicaragua la investiga, la publicó como que era de ella, pero no es de ellos, es una entrevista vieja, donde Maylima, que se llama Luis, no sé, no me acuerdo, uno de los mejores jefes, él es el jefe de operaciones de la Contra, de los mejores jefes militares que tuvo la Contra, llegó a teniente, creo. Y él dice que Somoza los traicionó, y la verdad que yo pienso que sí, porque lo que hizo Somoza no fue, y es falso, que Loea lo sacó. Eso fue en junio, pero eso fue el 17 de julio, cuando lo declaran ilegítimo y por la muerte de Stewart, el periodista, y le matan a su traductor, también, periodista gringo. Ninguno, hermano. Y es interesante, está bueno, dice Raúl Oporta, otro viejo guerrillero también, creo que más urbano que rural, pero es uno de los 222, ¿verdad? Raúl Oporta, uno de los primeros presos políticos, y venía conmigo en los 222, ahí lo pueden ver, dice Raúl Oporta. ¿Y cuál era el frente de Ñañel? Dice, ninguno. Entonces, bueno, fue tan Somoza y tan hijueputa que se fue en secreto de la guardia. Y el 17 salió en la madrugada 2 aviones. ¿A quién se llevó? A todos sus ministros, el gabinete, a todos los que presidían el Congreso, o sea, senadores y diputados, y al Estado Mayor de la Guardia, y dejó botada a la Guardia. Maylima cuenta que llegó a la EBI, después fue a la presidencial, y que los capitanes, uno se les perdió. O sea que ya casi no había ni capitanes, todos eran de tenientes para abajo, los que se habían quedado.
O sea, traicionaron a los guardias, los dejaron botados. Todos los grandotes se fueron y los ministros, los diputados, los senadores se fueron en ese avión con tacho. El poder se fue. ¿Qué es lo que pienso que puede hacer Daniel Ortega si en realidad hay una decisión de pasarles la cuenta desde el punto de vista de la justicia democrática, ¿verdad? Y que a lo mejor eso se esté viendo de esa manera y ese acuerdo de protección recíproca entre Rusia y Nicaragua. Entonces he cumplido con mi hermano Eddie González, ¿verdad? Hoy liberamos Estelí, Somoza salió, fue el último bastión que tenía el somocismo en la práctica. Entonces él se ve en la madrugada y al irse Somoza, don Daniel Ortega Saavedra, que desde el 76 no entraba a Nicaragua, y eso es importante que la gente lo sepa. Para 1976, Humberto Ortega con Fidel Castro se pone de acuerdo para alguien que prácticamente estaba ciego, que era el jefe del frente y que era el que tenía la autoridad moral sobre todo. Ya la tendencia de los Ortega se está armando con los sectores pudientes, ya los Coronel Caos, el Nicho Marenco, el mismo Alfredo César, todo eso trabajaron con los Ortega. Por eso Siete Puñales siempre ha sido agente del orteguismo y de la seguridad, Alfredo César. Ahí lo querían revivir políticamente. En esa porcada nunca vayan a confiar. Como que confíen en el Pingüino, o que confíen en Santiago Aburto, o en Álvaro Somoza. Todo está en el mismo plato. Bienvenida. Y esos son los trabajos pues, que han venido haciendo y han infiltrado gente por aquí y por allá. Pero uno tiene que decir, estos son de los 222, los agentes más viejos de la seguridad, los conozco, allá venían conmigo. Entonces, Somoza se va porque es derrotado militarmente. Todos los departamentos están tomados. Entonces, es cuando ya se va Somoza. Entonces, Daniel Ortega entra en el 76 aquí porque Carlos Fonseca estuvo varios meses y el objetivo es que como el frente se ha dividido, ya Humberto es el pipe, es el que prefiere, el jefe de los capos de la izquierda latinoamericana, que era Fidel, y enganchan a Carlos Fonseca, que es la única manera de poder unir es que Carlos Fonseca venga, porque Pedro Arauz Palacios, que era de las máximas figuras, dice que no reconoce a nadie que no esté dentro del país, que Carlos, esa fue una estupidez también de Pedro Arauz, sabía que Carlos no miraba, Carlos era el ideólogo, era el jefe, pero no le dijeron al jefe de la tendencia tercerista que él entrara al país. Otro Vivian, $1 millón y pico se robó para el triunfo de la revolución Humberto Ortega y no entró a Nicaragua hasta el 19 de julio. Y entró a Managua el 20. Entonces, amarran desde Cuba de que van a ir el delegado de cada tendencia en el 76 a hacer una reunión para buscar la unidad del frente. Mentira. Entonces entra a Nicaragua Carlos Roberto Güembe, este hombre Reñasco, Silvio creo que se llamaba, Eduardo Contreras, figurones, el que dirigió el asalto a la casa de Chema Castillo, Carlos Fonseca por la GPP y por los terceristas, designan extrañamente a Daniel Ortega. Daniel Ortega, por donde pasó, siempre pasaban cagadas. La toma de Ocotal, él venía, la guardia se dio cuenta y no pudieron entrar a Ocotal. Llegó un día antes a traer una subametralladora a la casa donde estaba Casimiro Sotelo, Edmundo Pérez, Hugo Amaya, como es Amaya y Hugo Medina. Al siguiente día llegó Alessio, le cayó a la casa y los asesinaron a toditos. Capturan al Daniel,
entregó los nombres de 58 compañeros clandestinos y todas las casas de seguridad en León y en el Pacífico y en Managua. Los quebraron, los echaron presos y sanganadas. Entonces un chivato, un cabrón que no aguantaba estar, se bajó de la montaña 2 veces, desde Pancasán. Y extrañamente, siempre he contado una historia, que hay un agente, hay otra gente que vio quiénes eran, pero perdieron los documentos, porque todo el archivo de la seguridad y el SAC del Servicio Anticomunista quedó en manos del Frente, porque a la hora que se fueron huyendo, dejaron el archivo, por eso es que se condenó a un montón de gente. Pero Atila, un supuesto agente infiltrado dentro del Frente Sandinista, Lenín Serna decía que lo andaba buscando, y por eso es que Lenín reclutó a Daniel en los 60, pero además lo mandaba. Y Lenín ha tenido ese gran poder por los organismos de seguridad, y nunca descubrieron al tal Atila, y yo he pensado que era Daniel. Y vienen, entran, y todos los delegados de las otras intendencias. Entra Daniel en una casa de seguridad y quien lo atendía en esa casa de seguridad era la Leticia Herrera. Ahí se hizo querida de Daniel, ahí se conocieron y por eso su hijo, el hijo mayor de Daniel, es el de la Leticia, en esa casa de seguridad donde llegó Daniel. Todos los mataron, a unos en El Dorado, a otros en Satélites de Azozosca, hoy el reparto de Eduardo Contreras, y a Daniel, y a Carlos en la montaña. De todos los que entraron para la reunión, solo Daniel está vivo. ¡Qué pulso! Por donde él anduvo, hubieron bombeados, hubieron quiebres y todo ahí también. Yo, Daniel es un hijo de puta. Ah, pero la zapera, ¿qué sabe la chancha de freno y la mula de chocolate? La única historia es la que les dice la Chayo, que ni siquiera es la que manda. Entonces todo esto se tiene que ir sabiendo y que el sandinismo honesto, porque lo existe y para mí es la mayoría, porque estuve ahí, no tiene las manos manchadas de sangre. La mayoría ya no está ahí, están calladitos, están en su casa, no participan en nada. Las manifestaciones de esas marchas son ralas. Los que le presentan son mierdas de imágenes de inteligencia artificial para que crean que son masivas, pero están ralas. Por eso no hacen el acto en la plaza, porque no llenarían ni la tercera parte de la plaza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiene que saber estas historias. Somoza se va porque lo derrotamos militarmente. Ese cuento fue Loea. ¿Qué hizo Loea? Si casi un mes antes lo declaró ilegítimo y Somoza no se fue. Se fue hasta que liberamos este lío. Hoy se ve la madrugada de mañana porque ya no tiene salida. Por donde quiera salir del país, por tierra no hay por dónde. Entonces se va con su Estado Mayor, con su gabinete de ministros y con el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el poder, los capachones, y dejan embarcados los pobres guardias. Y después a los guardias de venadito entre tu huerta, los veníamos nalgueando por todos lados. Di y pico dilataron, nada más después que se fue Somoza. No nos aguantaron. Las cosas hay que decirlas como son. Somoza traicionó a la guardia. ¿Qué pasó cuando doña Violeta derrota a Daniel Ortega? Todos los guerrilleros históricos, a excepción de la élite, se hicieron millonarios la élite. El resto a comer mierda en las calles. Yo me tuve que meter a la universidad desde el 91 y me gradué. En 96 en la UCA. Y así hicimos varios, y así sobrevivimos ya siendo abogados y esto. Pero no le debemos ni mierda al frente. Yo me gradué estando doña Violeta en el poder. No le debo nada, no me becó el frente ni nada. La mayor beca me la gané, una de Suecia y una de Noruega, con mis notas.
Y así un cachimbo. No le debemos nada al frente. El frente, como élite de poder, en tanto élite, nos debe nuestra juventud, las partes de nuestro cuerpo, las lesiones que tenemos. Por lo tanto, tenemos la autoridad moral para que cualquier come mierda de los sapos nos diga, traidor, traidor de qué, el que nos traicionó fue Daniel Ortega y el sandinismo histórico y un poco de sapos que no tienen las manos manchadas de sangre porque no conocen esa historia. Tienen que hacer conciencia, porque si no se pueden embarcar mañana en una posible rebelión o manifestación cívica y los conviertan en criminales. Y para que no se embarquen tienen que abandonar ese barco del danielismo, porque el fin está cerca. Pónganle sello. Nunca ha estado más cerca. Y no soy trumpista, pero es la mejor oportunidad que tenemos con Trump. Entonces, estas cosas es bueno decírselas a la gente. Y es bueno también decirle como May Lima, que para mí es el jefe más destacado de Contra. Para mí el jefe destacado de la Contra no es 380. Si a 380 los mismos comandantes pidieron que se los quitaran. Y ya tenía más de un año de no ser el jefe de la Contra. Para el 90, creo que en 88, sacan a Bermúdez de jefe de la Contra. Y después nombran de jefe de la Contra el Estado Mayor a Franklin, Israel Galeano, el hermano de la tal comandante Chaparra, que es diputada del Frente. Y los Contra y los Guardia y los somocistas que están aliados ahora y hasta tienen negocios con ellos, valen más que cualquier guerrillero. Y este poco de idiotas que andan ahí con el comandante Sequeda. Aunque el comandante Sequeda es la misma mierda que le dijeron a Somoza en la concentración. No te vas, te quedas. El comandante Sequeda es lo mismo. El mismo sapismo. Yo le digo neosomocismo. Criminales. Mano Blanca, sí, claro. La Mano Blanca llegó a asesinar a nuestro hermano, amigo, compañero Roberto Santán hasta Costa Rica. Es la misma Mano Blanca, lo mismo que hacía Somoza. La Mano Blanca asesinó a Alexis, a Guadamuz. Simplemente le decían Mano Blanca a los paramilitares de Somoza. Y a esto les dicen Policía Voluntaria y Fuerzas Militares Patrióticas de Reserva. Así se llaman. Y lo metieron en la Constitución. Lo mismo. Yo no tengo por qué analizarme, Carlos José Arteaga. Estoy en lo que estoy. ¿Qué me tengo que analizar? ¿Qué me querés decir? Y la muerte de Daniel no garantiza la caída de la estructura de la mafia. ¿Por qué? Porque el poder no es solamente Daniel. Es una estructura político, económico, militar y de seguridad. Ese es el verdadero poder. Aquí vivimos meando fuera del huacal, ya se va a morir Daniel. Que se muera, ¿qué? Se van a endurecer más. Porque a Daniel lo buscan a veces, hasta se vuelve conciliador. Es un hijo de puta. Pero a veces anda haciendo así la cucamona. Como está ahorita con Trump, no dice nada. Pero se muere Daniel, que es la cariadora. La columna vertebral de ese poder no es Daniel, ni es la Chayo, ni son sus hijos. Es ese aparato criminal. Estás equivocado, eso es en los 80, Carlos José Arteaga. La Mano Blanca la dirigía Chester Escobar desde el 77-78 en Nicaragua. Te contaron mal la historia. Y entonces, ¿qué pasa? De que allí es donde hablo yo de la desarticulación de la mafia. Entonces, esa mafia que está en un montón de empresas en Europa, en España, en Suiza,
está en toda América Latina con empresas de todo tipo, bancos que llegan a Nicaragua son de ellos, residenciales y urbanizaciones en El Salvador y Guatemala con empresas de ellos, Costa Rica inundada de empresas, lavado de dinero y empresas en Panamá. Es un monstruo, es una monstruosidad el poder económico del Danielato. Y a eso es lo que tiene que perseguir Estados Unidos. La OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, debe perseguir esos capitales. Estoy seguro que saben dónde está, porque tenían bien controladitas las acciones que tenía el ejército en la bolsa de valores. Cuando a nosotros nos querían liberar, sancionaron el oro, que desde el 2021 por ahí es el principal producto de exportación, y aún así, entonces los amenazaron y le dijeron los gringos, lo sueltan o congelamos los bienes del ejército que tiene la bolsa de valores. Ahí, aniquilados. ¿Por qué? Porque la columna vertebral son los organismos de seguridad y el ejército, no es la policía. Con el entramado de empresarios y testaferros. Poder económico, militar y de seguridad. Esa es la columna vertebral del poder. Se muere Daniel, la columna sigue allí. El esqueleto que sostiene ese cuerpo está allí. Entonces allí es donde hay que poner el ojo. Ahí la noticia, que los hijos de Daniel los mandó a la calle. Vieron a la Camila y a Laureano que anduvieron en Nueva Guinea, anduvo el mundo. ¿Y el otro qué? Entregando banderas. Tiene años, desde antes del 2018, de andar abanderando el Maurice a los deportistas. Eso no es de ahorita, no es nada nuevo. Y se ponen a hacer noticias que nada, no, esta es la donde tienen que buscar la noticia, en la estructura verdadera del poder, que es la mafia. ¿Verdad? Sí, en El Salvador se llamaban escuadrones de la muerte, Carlos, que eran los de Abuizón, que es el fundador de Arena. Entonces, para que se pueda golpear. Ahora, ahorita ya Trump, doctora, bienvenida, un abrazo. Soy fan yo, la doctora, y ella sabe. Entonces, eso debe de tomarse en cuenta. Ahorita, déjenme traer agua, por favor. Hoy estoy mejor de salud, un poquito más animado, con un poquito más de fuerza. Descansé bastante desde estos días. Entonces, y aquí es donde se tiene que analizar varias cosas. Digo, mucha gente dice, porque está callado Daniel. Le ha clavado 19 vuelos, 2,000 y pico deportados. Le levantan el TPS y un poco se ponen a hacer noticias. ¡Qué barbaridad! Estados Unidos está diciendo que Nicaragua es seguro, que hay progreso. ¡No! Ese es el cuento que ha metido Daniela Chayo, que hay progreso, que hay turismo. En este semestre, el primer semestre que acaba de terminar, del año 2025, los ingresos por turismo fueron 33% menos que los ingresos del año pasado en el primer semestre. Es decir, se hacen los análisis por semestre. Entonces, en el primer semestre de este año, 33% menos de ingresos por turismo en Nicaragua que el mismo primer semestre del año pasado. Ya están siendo golpeados. Levanta el TPS, por un lado, hace 27 años. Yo no creo, como nombre no tiene razón de ser, ¿verdad? Y además que ellos tenían el deber de buscar otro estatus migratorio. 27 años hace el MIS, ¿verdad? Que fue cuando se inventó el término ese de la protección temporal. Y 27 años que no se haya legalizado, ya esa es irresponsabilidad. O algunos que no hayan hecho nada.
Pero yo no creo que los 2.900, que son los del TPS, todos estén aquí en los 27 años. Hay que analizar ese tipo de cosas. Pero les levantan el TPS porque Nicaragua está de cachimba, hay seguridad, hay desarrollo, hay progreso, el turismo. Pero ahí hay una orden que ahorita la acaban de confirmar, donde le dicen a los ciudadanos norteamericanos que no inviertan en Nicaragua y que no tengan a Nicaragua como destino turístico porque es peligroso. Entonces, simplemente, Daniel dice que están de a vergas, que están aumentando, que han bajado la inflación. Bueno, te levantamos el TPS porque está de cachimba Nicaragua. O sea, lo están troleando, no es porque lo crean. Pero ahorita los estudios dijeron que los ingresos por turismo bajaron 33% en el primer semestre de 2025 en relación al primer semestre del 2024. O sea, es toda una mentira. Han visto las carreteras como se han erosionado con las lluvias y todos los bienes que hacen, los proyectos de mala calidad por el robo que hacen. Ahora, la protección de Rusia a Rusia. Ahorita dijeron que van a meter 50.000 fuerzas francesas, británicas, para buscar una solución rápida en Rusia. Ahorita, vayan, busquen, ahí están las noticias. El presidente Macron, lo informó, junto con Gran Bretaña. La OTAN se unió con participación de Alemania. ¿Qué quiere decir? Que el Hitler del fin del primer cuarto del siglo XXI, es Putin. Todos contra Putin, toda la OTAN, incluyendo países que formaban parte de la Unión Soviética y países que formaban, como Rumania, como Polonia, como el país checo, que formaban parte del campo socialista, incluyendo la Alemania. Ese es el nuevo Hitler. Entonces ya no es aquel cachín, los aliados están contra él. Los países que formaban parte del bloque socialista, muchos hoy son de la OTAN, están contra él. Ya no es la Unión Soviética de 15 repúblicas. Ah, no, pero los pendejos de Nicaragua creen que es la gran Rusia. No están empantanados en Ucrania, con tan gran poder, y chamarrean. No dudaremos en usar armas nucleares. Y se le olvida que está rodeado de potencias europeas y algunas como Turquía y Pakistán, que tienen armamento nuclear. Todas. Entonces, no la tiene tan fácil. O la tiene súper difícil Putin. Porque también él está aislado del mundo por criminal. Entonces, ese paraguas con que quiere que está cubierto Daniel, ese es toda una mentira. Por eso se fueron a meter con Bielorrusia, porque reales no les va a dar Rusia. Nunca les ha dado nada. Solo la deuda que adquiere Nicaragua por todo el armamento ruso. Entonces no le viene fácil. El desboronamiento, ahí viene. Por sí solo, la implosión, ahí va. Pero también hay que promoverla. Y haciendo conciencia en esa estructura, porque querrás o no, ¿verdad? Hay gente pendeja que cree de que el hombre es héroe. Y no acepta que no es un criminal porque nadie les platica todas estas cosas como deben ser. ¿Entienden? Ahora sí, preguntas. Preguntas, pero en relación al tema, en relación a la coyuntura, tampoco les voy a responder lo que no sé. Preguntas, pues. Todos esos que andan alabando a Somoza, ténganle miedo, ahí están los agentes de la dictadura, porque quieren convertir, engañan a los zapitos de allá, a la base, a los que no saben ni cómo se llaman, que solo repiten la propaganda chamusca,
Los engañan como que se están enfrentando al imperialismo y al somocismo, porque viven con una retórica anacrónica de los años 70 y parte de los 80. El enemigo es la humanidad, pero los cabrones no le dicen que casi el 70% de la economía nacional depende de Estados Unidos. 5.200 millones y pico, de 8.200 millones de las exportaciones totales las compró Estados Unidos. Un 20 y pico % lo venden en Panamá y todo Centroamérica, y no son, la mayoría no son gobiernos de izquierda. Entonces andan por el 80 y pico % que dependen económicamente de países que no comparten ideología ni posiciones políticas con el danielismo. ¿China de qué le sirve si solo le compra el 1%, 82 millones? Rusia ni siquiera eso, 16 pinches millones les compró el año pasado. Y ellos andan orinando afuera del huacal cuando económica ni militarmente significan nada. Rusia y China para acá, porque China lo que quiere es extensión económica, no militar. Y no va a salir a defender a Nicaragua porque son entre 700.000 y 800.000 millones de dólares los que le vende a Estados Unidos, y es su principal destino comercial. Para 1.692 millones que le vende a Nicaragua, que es el 1% de las exportaciones. Que son 20 y pico de veces más del 1% lo que le vende China que lo que le vende Nicaragua a China. Pero si lo comparás a los 700.000 a 800.000 millones que ubica en Estados Unidos, China no va a perder a su principal destino y socio comercial, Estados Unidos. Por eso no defendieron a Irán, pero Rusia no defiende a Irán porque militarmente no tiene capacidad ahorita, está empantanada con Ucrania y todo lo que le va a llover ahorita. Entonces, ¿ustedes creen que esos dos pendejos van a ir a defender a Nicaragua? Yuca es. O al Danielato. Pues. Entonces, la proscripción del Frente Sandinista se tiene que dar. No van a proscribir el sandinismo, que es otra cosa. Porque si bien se proscribe el somocismo como tal, no vas a proscribir el liberalismo solo porque el partido de Somoza se llamaba Partido Liberal Nacionalista. Es otra cosa. ¿Verdad? Porque entonces estarías contra la libertad de pensamiento. Y siempre he puesto como ejemplo que aquí solo los latinos son los que viven hablando de comunismo. Los gringos no hablan nada de eso. Sin embargo, hay un partido comunista legal en Estados Unidos, reconocido desde el 1 de septiembre de 1919. ¿Estamos? Entonces, todos esos que andan con ese cuento de comunismo, de izquierda y derecha en relación a Nicaragua, ténganle miedo, son los que nos producen y nos hacen estar divididos. Todos esos que dicen que son contras. 4 gatos del tranque de Miami, nadie les para bola. Es como que me ponga yo aquí a buscar que son un cachimbo que hay aquí. Éramos los guerrilleros. ¿Para qué? Estamos terminando en el primer cuarto de siglo, del siglo XXI, y tenemos que ubicarnos en la era satelital, en la era cibernética. Ya vas a tener una querida robot. No sé si... Sí, hay meseros, robots aquí, en Japón. Estamos en otros tiempos y estos pendejos andan pensando en Somoza, que se murió hace 45 años. O pensando en la URSS, que desapareció en el 90 y piquito. Hay que ubicarnos. Es decir, hay que reevolucionar. No es que revolución, reevolucionar. Pero tenemos que reevolucionar nuestro cerebro y ubicarnos en los tiempos que estamos viviendo. Y darnos cuenta, y sobre todo esa gente que está en Nicaragua, lo que tiene es una mafia. Narcotraficante, lavadora de dinero, promotora del terrorismo. ¿Por qué? Porque a terroristas los han nacionalizado y se han venido como que son nicas aquí. Árabes. Estamos en otros tiempos.
Aquí el que les anda metiendo la yuca de Cristiana Socialista y Solidaria, que desaparecieron las cosas, es pura yuca. Ellos son multimillonarios y de capitalismo más que salvaje, casi esclavista en una empresa. Esos hijueputas nadie se puede sindicalizar. O sea, es un capitalismo mafioso. Aquí vivimos en un capitalismo democrático, liberal. Nicaragua no, es un capitalismo mafioso que utiliza la fuerza del Estado para garantizar el capital privado de ellos. No es capital del Estado, porque el Estado no tiene las empresas como en los 80, o como la Rusia de los 80 también. No, es un Estado mafioso. El presidente más rico del mundo se llama Putin. Entonces tienen que irse ubicando a estos pendejos y darse cuenta de que los tienen engañados. Y que además, que ellos son los que son puchitos. Ni siquiera son, a estas alturas, el 10% de la población nicaragüense. No preguntaron. Bueno, desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, Saco y Rajo, con el chino Enoch, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz. Por supuesto, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Unidad, 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 todos contra la dictadura. El que le ande con cuento que yo soy de derecha, que yo era contra, que yo soy somocista, que yo soy de los de a pie, yo soy de izquierda, yo estoy por el pobre, esa es pura mierda. Ese es un cuento de la dictadura para mantenernos divididos. Es la unidad de todos los que estemos en contra de esa dictadura. Y si no lo toman de esa manera, tómalo como me dijo alguien hace poco. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Unidad, unidad, unidad. Nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha, dijo el poeta. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal, que se rinda tu madre. Nos vemos en la próxima. Voy a pedirle a todos, antes que se vayan, que por favor me le den like al programa. Quiero monetizar. Necesito dinero para la familia. Démenle like, que con los likes y más comentarios me ayudan a monetizar. Lo mismo le solicito a todos los que siguen este programa en X, en Instagram, pero sobre todo en YouTube, Facebook y YouTube. Démenle like o me gusta, que es lo mismo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.